Yo tenía una consulta porque en la ADECA estaba cerrada para responder eso de mito realidad. Lo vemos ahora, porque hoy día vamos a inscribir los mitos de realidad. Vamos a tratar de ir inscribiendo. Bueno, aviso que estoy grabando, ¿no es cierto? Comencé a grabar, voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar a ir con ADECA. Ya, ahí voy a ADECA. ADECA. Entonces, dijimos que vamos a trabajar con mito de realidad, vamos a abrir el foro, hay algunos ya no había mirado los foros, en realidad. Vamos a ver aquí los que están inscritos, integrantes Angélica Urra y Catalina Fernández. Hablé de pares inicialmente, ¿cierto? ¿Ya? Felipe Castillo, ella inscribió el tema, las redes son útiles incluso sin acceso a Internet. ¿Mito o realidad? Esa sería la idea, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos develando. ¿Ya? Si hay algo que agregar ahí, Catalina o Angélica, sobre cuál es el fondo, la idea que tienen sobre eso. Hola, profesor. Hola, Angélica. Sí, es que junto a mi compañera estuvimos investigando un poco y nos ¿Ya? pareció interesante el tema. ¿Ya? Entonces, bueno, por lo que leímos y contándole a usted en resumen, dice que muchas veces se piensa que solo los servicios de Internet funcionan cuando estamos conectados a una red de Internet. Pero también hay redes domésticas que permiten, por ejemplo, poder compartir archivos, se pueden ocupar a través también la impresora, transmitir música o video. Un ejemplo también es, por ejemplo, no sé si ha ocupado la aplicación Spotify, donde también tiene la posibilidad de uno buscar una canción y sin tener acceso a internet se puede escuchar eh, en cualquier momento. O también en Netflix también está esa posibilidad de poder ver una película cuando no es necesario estar conectado a internet, pero para ello hay que descargarla y dejarla la aplicación. Va Ya, como por ahí más o menos el tema. perfecto, perfecto, no digo. Sí, tenemos que aterrizarlo a lo que son las redes, ¿no es cierto? Y vamos a ir conversando y vamos a buscar un buen tema para el mito de realidad. Entonces, por eso necesito que durante las clases lo vayamos conversando. Luego vamos a determinar que esto va a ser mediante una presentación, una cantidad de tiempo, donde ustedes van a colocar ahí los conceptos y van a ir dejando evidencia de que se puede demostrar o de que queda incierto la idea de el mito o realidad. Por lo tanto, lo importante es que ustedes traten de ir generando una afirmación, ¿ya? Entonces, ahí la afirmación sería las redes de datos, podría ser, las redes de computación, vamos a tener que ver ahí qué tipo de redes, son útiles sin acceso a Internet. Vamos a tener que ahí darle una vuelta a lo que queremos decir, porque yo entiendo el fondo, pero se están mezclando varios conceptos, ¿no? Lo voy a poner de otra manera. Cuesta creer hoy día, ¿no es cierto?, a los que están en este mundo y empiezan a usar la tecnología, que antes no había Internet. Y eso es lo sencillo, no hay Internet. Imagínense el mundo sin Internet. ¿Se pueden imaginar eso, no? Un mundo informático, tecnológico sin Internet. Entonces, ah, Complicado. sí, por eso digo, cuesta. Y lo mismo les digo cuando, no sé, o el computador sin gráfica, pantalla negra, que es como eran inicialmente, ¿no? Una pantalla negra, no había mouse, solo teclado, ¿sí? Y uno escribía, Obligado a volver a los libros para consultar dudas de programación y todas esas cosas informáticas. claro, sí, claro. Y había que escribir el comando, ¿no es cierto?, en la pantalla, y según el comando, la sintaxis, algo pasaba o no en el sistema. Entonces, por ahí va el tema. O sea, yo diría que, como dice la compañera, si las redes son útiles, ¿no es cierto?, o decir que se puede vivir sin Internet, vamos a tener que buscar ahí el tema. Pero sí,
estoy de acuerdo contigo. De hecho, antiguamente los juegos eran sin internet, ¿ya? Y teníamos que hacer conexiones de PC a PC, ¿no es cierto?, para poder conectar dos PC y estar en red, pero sin internet, en red. Ya, entiendo la idea. Hay que profundizar, de que a otro rato darle una vuelta porque tenemos que ver qué título le vamos a colocar. Ya, voy a apurarme para poder avanzar, ya que me encontré con esto, quiero aprovechar ahí. Lo hice solo, definió Felipe Castillo, las personas pueden ser rastreadas por su IP. Ya, mito o realidad, ¿no es cierto? Él afirma, es una afirmación, que las personas pueden ser rastreadas por su IP. Entonces se supone que él va a investigar, va a ver y nos va a demostrar cómo se puede rastrear a la persona por su IP. ¿De acuerdo? Ya, ahí la idea, Felipe, es que lo puedas complementar con algún compañero. Repito, la idea es que aquí empiecen a trabajar juntos con otros compañeros. ¿Ya? Ahí tengo la duda cuando dice, lo hice solo, lo hizo Fabián y lo hice Felipe. ¿Qué hicieron solo? ¿Ya la investigación, buscaron, tienen una presentación o están avanzando en el tema? En el caso de Castillo y Pulgar. ¿No? Denme ahí el feedback de ese detalle. Ya, ahí tenemos otro. Ya, Castillo pregunta quién sigue con él. Ya, ok, ningún problema. Ahí Fabián Pulgar dice, las redes domésticas deben tener al menos un router. Ya, un buen tema, mito o realidad. Ya, él dice la realidad, tío. La realidad, la instalación de router o enrutador de banda ancha simplifica el proceso de configuración de red doméstica. Todos los dispositivos pueden conectarse a la ubicación central a través de conexiones cableadas e inalámbricas, creando automáticamente una red local que permite compartir archivos desde los dispositivos. Ya, rápido, ahí vamos a tener que ver esto, que la red doméstica, hay que definir qué es lo que es una red doméstica, ¿sí? Si debe tener un router, o en el fondo vamos a tener que ver qué es lo que hace el router en realidad. Por ahí va el camino. Mito o realidad, las redes domésticas deben tener al menos un router, él lo va a desmitificar o lo va a demostrar. Ya. No sé, Fabián, si me puedes dar contexto de lo que quieres decir ahí en sí. ¿Está por ahí, Fabián, no? No lo veo. Ya, next entonces, mientras tanto. Ya, y Nico, el tema concretamente, perdón, Felipe, más que Felipe Nicolás, el tema concretamente es demostrar, ¿no es cierto?, que tú puedes rastrear una IP y encontrar a la persona en el lugar, dirección donde está, o en la ubicación geográfica. ¿Cuál es la idea? Claro, yo creo que va por ahí, profe. O sea, por lo que lo entendí, era como un mito como general sobre las redes, no como que hay que investigarlo. O sea, no sé. Es que la idea, chiquillo, la idea es que usted lo plantee y luego lo demuestre. O sea, al punto de que si es que tienes que mostrar cómo rastreaste a otro compañero y sabes dónde está, eso es lo que queríamos tratar de hacer. Documentarte, ver algunos casos y luego tratar de experimentar y mostrar que efectivamente se puede. En este caso, rastrear a una persona por IP. Esa es la idea inicial, demostrar el tema, sacar el mito. Entonces, por ejemplo, se parece un poco el tema de Catalina y de Fabián, porque Fabián va a tener que demostrar que se puede levantar una red sin router. Y las chiquillas, por otro lado, van a demostrar que las redes son útiles sin acceso a Internet. Se parecen los temas, ¿eh? Ya, vamos dando una vuelta. Luego, Mónica y Nicolás Herrera dicen tener una velocidad alta garantiza una buena conexión a Internet. ¿Una velocidad de qué, Nico o Mónica?
Es que típico que uno está en la empresa y te ofrecen 1000 megas de bajada, 1000 megas de subida y al final muchas veces la conexión no es buena simplemente por algunos otros parámetros. Ya, o sea, ustedes van a demostrar que aunque yo contrate 1000 megabits, podría navegar a menos. Al menos sí por algún otro parámetro que se pueda surgir que haga que la red no haya una buena conexión a internet en general. Ya, por ahí, porfa, si lo van a llevar por ahí, porque el otro dice que la Wi-Fi tiene alcance muy bajo, sería otra característica. Si lo van a llevar porque la velocidad alta garantizada es una buena conexión a internet, una buena velocidad, perdón, tener una velocidad alta garantiza una buena conexión a internet. ¿Ya? Primero, hay que ver varias cosas, ¿no es cierto? Hay que ver los tipos de internet que nos venden, hay que ver, ¿no es cierto?, que hay distintas modalidades. Hay enlaces dedicados, hay enlaces punto a punto, hay enlaces compartidos. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes se refieren a una internet domiciliaria? Sí, la típica domiciliaria. Ya, ahí lo podemos acotar, ¿te das cuenta? O sea, yo contrato X velocidad y vamos a ver si efectivamente hay una buena conexión a internet o no. Ya, perfecto. Entonces, repito, la idea es documentarse el tema, mostrar algunos casos y luego demostrar mediante las pruebas, ¿no es cierto?, de que eso es real o que no se puede demostrar. Si no se puede demostrar, se mantiene siendo algo asociado a un mito. Si se demuestra, se rompe la idea y se vuelve realidad. ¿Sí? Ya, me queda la duda, como te digo, ahí, ya, Fabián lo tengo claro, Nicolás, sí, o sea, todos los temas son factibles de realizar, son factibles de investigar, sí, solo es que hay que demostrar. Y en el caso de Catalina y Angélica, siento que estamos mezclando un poco sí las cosas, ¿eh? Una cosa es que las redes son útiles incluso sin internet, eso es una cosa, y la otra, como decías tú, ver una película, digamos, sin internet, no significa que estemos usando las redes. Escuchar una música en Spotify sin internet no significa que estemos haciendo uso de las redes. No sé si me sigues la idea. Porque en el fondo, cuando vemos una película por Netflix, en seco, digámoslo así, la película se almacenó en nuestro computador, en nuestro teléfono, en nuestra tablet, y se está viendo en forma local. Cuando escuchamos música en Spotify local, pasa lo mismo. ¿Sí? Para que acotemos esto y lo conversemos en un ratito más, Angélica y Catalina, para ver qué efectivamente es lo que vamos a demostrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay cosas que se pueden hacer sin internet. ¿Ya? Entonces habría que replantear un poquito la idea para darle al punto que queremos llevar. Para los que todavía no han encontrado temas, que son varios, ¿no es cierto? Repito, la idea sería inscribir un tema en el cual ustedes quieran profundizar e investigar, con el cual siempre han tenido alguna duda, y podamos ver si podemos desmitificarlo acá, siempre en el contexto de las redes. Puede ser, o de la seguridad, ojo con eso, porque también puede ser seguridad en las redes. Ya conversábamos que los típicos son, no sé, pues si la cámara de video hay que taparla con un parche porque me la van a intervenir, me la van a ver, ¿no es cierto? Las contraseñas o no, si son seguras las Wi-Fi, son algunos casos que siempre le dicen a uno. Entonces uno tiene que tener una respuesta para eso. Tienen que saber en qué casos eso es mito o en qué casos es realidad. ¿Ya? Para aclarar a los que no se han inscrito todavía, la idea es que lo puedan hacer. Voy a editar de inmediato el mito realidad para que se puedan inscribir y espero que la próxima semana conversemos de esto y ya lo preparemos para luego presentarlo. Estamos a 9 días, sí, ahora 10. Ya, ahí está para que se puedan inscribir los siguientes temas. Ya,
De hecho, al final volvemos a conversar con Angélica y Catalina y con quien quiera contarme la historia, porque lo importante es que entendamos lo que queremos demostrar. Ahora subo mi tema, es que lo que pasa es que no voy a subirlo a tiempo. ¿Cuál es tu tema, Pedro? Conversemos mientras tanto. ¿Cuál es tu tema? Era sobre la interferencia de la microondas con la red Wi-Fi. ¿Ya? Sería, plantéalo Esa como una sería afirmación o como, sí, como una afirmación, a ver. que las ondas de horno, o sea, la onda de electromagnética interfieren con la de Wi-Fi. Ya, esa sería la afirmación, ¿no? Sí. Perfecto. Mito o realidad. Eso sería la historia. Y ellos tendrían que buscar y demostrar que efectivamente así es. O sea, se van a tener que poner al lado del microondas, echarlo a andar, ¿no es cierto? Poner ahí el celular cerca y ver si efectivamente te crece la señal o no te crece la señal. No coloque el teléfono dentro del microondas, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Al lado, cerca. ¿Ya? Eso es. Lo puede, primero se documentan, ven temas, ven cómo lo han hecho, cómo han hecho las pruebas, y luego ustedes muestran y prueban cómo, si es verdad o en realidad no pasa nada. Ya, creo que se va entendiendo con quién va a trabajar Pedro. Sí, sí, está con Conmigo. María. Sí. María Paz. María Páez, ya. Qué bueno que me dijiste que no tengo la vista en la pantalla, así que ya, María Páez y Pedro van a estar demostrando eso. Ya, voy a subir un segundo documento ahora, para que hagamos un poquito de teoría, y luego vamos a retomar los temas que estamos viendo acá. Profe, Escucho. eh, como tema se puede proponer si es que es más seguro utilizar la ñ dentro de una contraseña. O sea, si es más ¿vale como mito en realidad? Eh, la ñ en una contraseña, ¿sí? Sí, o Podríamos sea, sí. dejarlo. Asócialo, ya, démosle. Es seguridad, pero podría ser seguridad, asociémoslo a un router entonces. ¿No? Claro. Habla sobre la seguridad de contraseña, ¿ya? Y entre ellas, la ñ. ¿Sí? Ya, ok. Dale, no. Profesor, igual subí algo recién, un tema, no sé si estará bueno para comentárselo al tiro, el tema de navegar en modo incógnito protege mi privacidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿es seguro navegar en modo incógnito? Es raro, ¿es seguro navegar en modo incógnito? Sí, ¿Ya? sí, ¿O protege protege, mi ¿no? Mi privacidad? privacidad. ¿Ya? Y mucha gente no piensa que sí, mucha gente dice, no, sí, me mantiene Ajá. protegido. Exacto, estoy listo. Me meto en modo incógnito y me pongo a ver cómo robo el banco. Claro. Busco Eh, cualquier cosa. ya, entonces ustedes van a desmitificar eso y nos van a contar qué es el modo incógnito en el fondo. Sí, de todo un poquito. ¿Para qué ¿Qué es lo que en sirve? realidad Y si es protege? que es verdad que protege la Claro, privacidad. ¿Ya? exacto. Dale, si repito, el tema puede ser amplio. Si lo importante es que a ustedes les guste, sea una línea que quieran investigar y que la puedan demostrar con pruebas, con evidencia de lo que ustedes van haciendo. Esa es la finalidad. Ya, intento subir un archivo. Aquí está. Aquí va el archivo número 2. Ahí subió. Ya, hasta el momento, ¿cierto? Hemos revisado el documento de la introducción de los datos. La vamos a mirar rapidito. Hay alguna base acá, ¿no es cierto?, respecto a la comunicación. Está todas las partes que tiene, donde hay un origen, donde hay un sistema de transmisión y hay un destino. Eso es la ciencia grande de la comunicación de datos. Esto puede ser alámbrico o inalámbrico. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Pasamos por los distintos tipos de comunicación, las principales tareas que tenía la comunicación de datos. Mostramos cómo va pasando la señal de digital a analógica, de analógica a digital, y cómo llega de origen a destino. Eso fue lo poquito que vimos la semana, no, el día lunes, perdón, el lunes vimos esto, ¿no es cierto? Y finalmente terminamos dándonos cuenta que habían distintas categorías o tipos de redes según en este caso la cobertura que tienen. ¿Ya?
Voy pasando por todos estos lados, por favor, siéntanse en la confianza de preguntar e interrumpirme. ¿En qué sentido? A veces olvido que hay gente que no ha hecho el ramo de redes y es bueno que preguntemos, que hablemos. ¿Ya? ¿Sabe, profe? Nunca había escuchado el término, no sé, one, ya. Okay. Sí, lo conversamos, lo atendemos un ratito. ¿Ya? Yo voy pasando por esto entendiendo que es la base de las redes y que ustedes me van a ir preguntando si tienen alguna duda. Pasamos de las WAN, las MAN, las LAN y las PAM. Esas fueron las redes que pasamos y donde este dibujito muestra los niveles de alcance que tienen y nos muestran, en este caso, la alternativa inalámbrica a cada una de estas redes. La alternativa inalámbrica a las PAN, acá sería el Bluetooth, ¿sí? Que tiene 10 metros de alcance. ¿Ya? Luego sigue la Wi-Fi, que tiene 100 a 150 metros de alcance, dependiendo de la capacidad del dispositivo. Equivalente a la MAN está la WiMAC, que son menores a 50 kilómetros. Y finalmente está la WiMAC, que en este caso es de este móvil, que son menores a 150 kilómetros. Esa es más o menos la dimensión de cada una de estas redes. Y entender de que nosotros pasamos por todas estas redes habitualmente, a veces por esta no, ¿ya? Pero a veces dependiendo a la página o lugar que nos conectemos, posiblemente también pasemos por una MAN y no nos demos cuenta. Pero de la PAN a la LAN estamos casi siempre conectados. Ya, eso era de esto y avanzo con lo de hoy día, que ahora vamos a hablar un poco de la lógica interna de las redes. ¿Algún detalle, algo que quieran agregar, comentar de esta imagen que vemos acá? Profesor, una pregunta. ¿Es posible acceder a un router troncal desde la conexión desde una red domiciliaria? Sorry, un router troncal desde una conexión domiciliaria, Sí, ¿te refieres a un troncal de las compañías? sí. Bueno, técnicamente debería poder ser si tengo una conexión directa a ese router. Pero tendría que llegar al troncal, como te digo. Poca prefera. Lo que conversábamos, ¿no es cierto? Que cerca de nuestras casas hay un troncal. ¿Sí? Y tendría que conocer exactamente la ruta en cuanto al direccionamiento que tiene para llegar a él. Si me preguntan si se puede, técnicamente sí. Porque tengo un cable que me permite llegar desde mi domicilio hasta el router troncal. Ahora, antes del router troncal allá, ¿qué es lo que hay defendiendo? Y ahí tendríamos que conocer del tema. El firewall. Sí, sí, pero me refiero, muchas veces hay gente que conoce todo ese tema, ¿no es cierto? Vamos a mezclarlo entre red y seguridad, como siempre. Siempre se dice que la gente que sale de las compañías se lleva mucha información. Y es verdad. O sea, yo trabajo en el área que sea y me voy a llevar información importante y valiosa de esa compañía. Contraseñas, clave, direcciones IP, puertos de enlace, configuraciones de router, configuraciones de firewall, ¿sí? Entonces, si yo cuento con la información necesaria y me encuentro una línea, podría llegar a vulnerar ese tema. ¿Ya? Es posible. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar las medidas para que cuando alguien sea desvinculado hayan algunos cambios al menos para evitar el problema, entendiendo de que siempre se parte del principio de inocencia de las personas, pero uno nunca sabe qué es lo que es un empleado descontento o un ex empleado. Habrá que silenciarlo. Sí, posiblemente, pero desde las redes, ¿no es cierto? No desde otra forma. Sí, bueno, como en las películas, ¿no es cierto? Cuando a la persona la despiden y ya hay como dos guardias así al lado para que no pueda sacar nada de su computador ni llevarse nada. Más o menos en esa línea. Ya, pasemos por acá para que no se nos, que el tiempo se nos agota rapidito, ¿no es cierto? En la parte síncrona.
Yo los invito a profundizar esto. Sé que algunos ya han tenido la asignatura. Recuérdenme cuántos son los que no han tenido redes todavía. Si levantan la manito, hacen algún gesto ahí para saber más o menos. Ahí María Paz, Francisco. Ya, tenemos 2 compañeros que no han tenido la asignatura de comunicación de datos y redes. El resto, ¿todos la cursaron? ¿O la están, no está este semestre? Angélica tampoco, 3. Entonces, en ese aspecto, como le digo, voy a ir pasando livianamente por estos temas, pero váyanme deteniendo si es que se requiere profundizar en algo. Lo voy a decir así, lo voy a comentar de la siguiente manera. Tengo que viajar en el tiempo, tengo que conversar y hablábamos de esos computadores que están en pantalla negra, ¿no es cierto? De esos computadores que no tenían mouse, de ese momento que ya hablo de la década de los fines de los 80 en Chile, donde solamente había computador de este tipo, donde también se conocían los sistemas ATX, ¿ya? Donde había un monitor que se conectaba por un cable a un servidor, ¿ya? Y se llamaban muchas veces equipos tontos, le decía, porque no tenían inteligencia, no tenían procesamiento, no tenían CPU, tenían un teclado, una interfaz y una pantalla. Pero todo el procesamiento no lo hacía el equipo, lo hacía el servidor. Entonces, la conexión por red, ¿no es cierto?, llevaba toda la información allá, se procesaba, volvía y la mostraba en pantalla. Entonces, en aquellos años existía poca compatibilidad también entre las máquinas. Si voy más atrás, peor aún. Entonces, lo voy a simplificar así. Una máquina IBM solamente se podía comunicar con una máquina IBM. Sus piezas eran compatibles, pero no con otra máquina. Entonces, a medida que se va avanzando en la masificación de los computadores, en mayores conexiones, en la necesidad de conectar 2 puntos y ponerlos en línea, ¿ya? Empieza a haber un acuerdo para que se empiecen a entender las máquinas, ¿ya? Y a eso se le conoce como protocolo, donde al establecer un protocolo, no importa la marca, no importa la fábrica, no importa el color, vamos a entender lo mismo. Entonces, aquí se habla de la arquitectura de protocolo, donde se diseñó una arquitectura para que las máquinas se comunicaran entre sí. Y eso se masificó y hoy día llegó a la telefonía y a todo lo que es en este momento conectividad o comunicación. Hay que decir que los protocolos no son nada nuevo, están instalados desde mucho antes de las comunicaciones en la gente y nosotros estamos llenos de ellos, ¿ya? ¿Que están cambiando? Sí. Me refiero, cuando nos saludábamos antiguamente, el protocolo era la mano, ¿no es cierto?, derecha, se estrechaba con la otra persona, ¿no es cierto?, y habitualmente se hacía, no suavemente, sino que se hacía en forma firme, ¿no es cierto?, y ese era el saludo. En ocasiones, dependiendo, también existía la posibilidad de un beso cuando eran hombres y mujeres, y habían varias señales ahí de cómo saludarse. Digo, van cambiando porque después de la pandemia lo más probable es que se siga haciendo, pero en menor grado. Todo indica que ahora el protocolo tiene que ser sin contacto físico, como ocurría también en otras culturas, donde no hay contacto físico al momento de saludarse, ¿ya? Entonces, estos protocolos están establecidos, digamos eso, voy a sacar esto del saludo porque es medio complicado por lo que estamos viendo, pero existen protocolos militares, protocolos eclesiásticos, protocolos gubernamentales, todo está normado y regido y todos sabemos que existe y que yo debería conocerlo para poder actuar. Ahí lo dice, lo indica, usted lo puede leer y profundizar, ¿no es cierto? Dice acá, el protocolo cuida los aspectos más variados y sensibles relacionados con el trato y precedencia de los personajes con jerarquía, pertenezcan estos al medio oficial, diplomático, eclesiástico, militar o social en general.
Pregunto, ¿en su casa hay protocolos? Ahora por el COVID tenía un protocolo, cuando uno entraba tenía que lavarse las manos, limpiar los zapatos antes, cuando estaba en pandemia y ahora ya no es tan complicado, pero era súper estricto. Se van relajando los protocolos en este caso del tema, a medida que se van conociendo y los casos van Sí. bajando y eso nos va a pasar, sí. Salgamos de la pandemia, aparte de la pandemia, ¿hay un protocolo en la casa, por ejemplo, al momento de tomar once, de cenar, de almorzar? ¿Hay un horario? ¿Hay una forma en que se sienta la gente en la mesa? Sí, siempre desde siempre he estado como el lugar donde qué persona ven que al lugar de la mesa, quién hace qué antes de tomar once, o por ejemplo qué se hace en la mañana, qué se hace después, y todo eso siempre ha sido como súper ordenado, por lo menos en mi casa, y siempre ha sido mediante protocolos, se podría decir. ¿Quién tiene que prender la tele en la mañana? ¿Quién la usa? ¿Quién está viendo a tal hora? ¿No es cierto? Estoy en general masificando que hay cosas que hacemos que están establecidas que ya no cuestionamos, pero que todos las entendemos así. Bueno, esos protocolos se llevaron acá para no alargar el tema y llegamos al protocolo de red. ¿Ya? Les voy a encargar que lo lean, que lo vean, lo revisen, para yo llegar a la parte gráfica, mostrarlo gráficamente y comentarlo en la próxima sesión. Hay un detalle ahí de las órdenes y cómo se intercambian. Yo voy a ir a la parte gráfica para cerrar la idea. Como todo protocolo, tiene una forma de escribirse, una forma de ingresar parámetros, una forma de tiempo que esto puede durar para poder comunicarse sobre todo. Cuando yo me comunico con alguien en casa, también hay un protocolo, yo lo llamo por su nombre, ¿no es cierto? Y muchas veces si estamos en habitaciones distintas, antiguamente se llamaba, oye, Carlos, hoy día se le manda un WhatsApp, ¿no es cierto? En la misma casa. Pero existe esa forma de comunicarse a la otra persona, decirle que le estamos hablando a ella. Lo invito a leer acá cómo se transfiere un archivo entre dos computadores, porque por honor al tiempo, yo me voy a tener en esta figura donde vamos a ver cómo se comunican dos arquitecturas o dos computadores, ¿no es cierto?, de una manera simplificada. Entonces, el problema se separó en capas. Como muchas cosas en la ciencia de la computación, en realidad se aplica el principio de divide and conquer, ¿no es cierto?, o divide y vencerás, para que cuando hay un problema grande se divide en problemas más pequeños para que el esfuerzo sea menor y así se va solucionando por parte y se soluciona el todo. Así que en este modelo de tres capas, las capas de abajo, las inferiores, son las capas que conectan una con otra. Son las capas físicas. ¿Ya? Llamémoslo así, el cable. Hay un cable que sale de aquí, que pasa por alguna red de comunicación y conecta por este cable a esta otra arquitectura o máquina. ¿Ya? Y en realidad las capas de arriba usan esta conexión para poder comunicarse. Entonces, las capas están diseñadas para conversar entre ellas. Esta capa le manda un mensaje a esta capa, ¿ya? Y se comunican entre ellas. Pero se llegó al tema que prácticamente es transparente para ellas que ese mensaje no viaja en forma horizontal. Ese mensaje viaja en forma vertical. Ese mensaje baja a la capa del medio, esta capa reúne la información, le coloca lo necesario para que la otra capa de acá lo reconozca y se lo pasa a la de arriba. Pero antes de eso, esta capa sigue enviando la información hacia abajo y finalmente las únicas capas que físicamente están realmente conectadas y se comunican entre ellas son estas de abajo. Y son las que traspasan la información y las otras las van subiendo como si uno le sacara una bolsa que tiene encima y se la pasara al otro, y el otro le saca esa bolsa y se la pasa al otro, ¿cierto? Para que llegue lo que éste inicialmente le quiso comunicar. Toda esa estructura, toda esa forma se estableció en lo que se conoce como arquitectura de protocolo y se normó para que las capas se comuniquen entre sí y logren la comunicación
entre la arquitectura A y la arquitectura B. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar un poco en detalle en esta sesión, y lo que espero que ustedes puedan leer, es que existen estándares. O sea, empezaron a crearse esta arquitectura, primero para conversar a lo mejor entre dos tipos de computadores, por decir, entre el IBM y voy a poner, no sé, y el Sony. Después se agregó un tercero, ¿ya? Y finalmente dijeron, ok, veamos, hay varios, hagamos uno general. Y ese general se empezó a trabajar fuertemente y se generó un modelo de 7 capas, que se conoce como el modelo OSI, que tenía bastante implementación y bastante detalle, pero a la larga era tan detallista y tan complejo que no se alcanzó a implementar al 100%. Y a la par apareció un modelo que era un poco más ágil, más rápido en cuanto a la estructura, y más que hacer todas las pruebas y las lógicas, lo empezaron a usar, ¿ya? Y en el uso le ganó, digamos, la posibilidad al otro, que estaba más preparado, a lo mejor más estructurado, y funcionó. Y ese modelo es el TCP/IP, que es el que hoy día, ¿no es cierto?, es como el estándar en Internet. Entonces, acá se va explicando esta idea y se cuenta, primero, para simplificarlo, como dice ahí, en 3 capas, cómo funcionaría la comunicación. Entendiendo que la capa superior, que es la capa de aplicación, donde 2 aplicaciones se comunican, necesitan un transporte y necesitan una red para poder conversar, ¿ya? El transporte se encargaría de que el mensaje llegue al otro extremo en el orden que se requiere, y la red se encargaría de enviar pedacito a pedacito la comunicación. Transporte la recibe, la pega y se la pasa a aplicación. Esa es la lógica que se lleva. Pueden ver el resto del detalle por acá, ¿ya? Yo les voy a mostrar el modelo de 7 capas, para que lo conversemos un poquito. Y luego voy a retomar esto. La próxima clase voy a partir con esto, porque necesito que revise las láminas, ¿no es cierto? Y podamos conversar de cómo ocurre. Primero les mostré ahí en la presentación un modelo de 3 capas, solo 3 capas para entender la lógica, y la vamos a ver aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta aplicación, ojo, que puede ser un correo electrónico, que puede ser una aplicación de chat, genera un registro, genera un registro de datos, de información, que se lo quiere enviar a esta capa de acá, ¿no? Pero para enviársela, dijimos, tiene que bajar. La capa de transporte la recibe, ¿ya? Y le agrega información de control. Le agrega información para que la capa del frente la pueda entender y pueda verificar que el envío va bien y va para ella. Y cada capa que va bajando, como se dan cuenta, recibe el total de esto y le agrega algo, una etiqueta, una cabecera, ¿cómo se llama? Para que el del frente la revise, la vea y se la vaya quitando. Así que este mensaje que era así, empezó a bajar, empezó a recibir información, viaja todo este trozo, todo esto, y al frente, este la recibe, dice sí, correcto, es para mí, y le saca su etiqueta, ¡pum! Y sube solo esta parte. ¿Ya? Este recibe, verifica, constata que vienen todas las partes, todas las piezas del mensaje. Cuando está todo bien, le quita la etiqueta y finalmente le entrega a su capa este mensaje. Este mensaje es para él casi transparente que pasaron estas cosas. Él siente que ese mensaje le llegó directamente de la capa del frente. Esa es la lógica de la arquitectura en este caso, de protocolos. Comentarios, preguntas. Profesor, más que nada era por el tema del trabajo, era de que con mi compañero Felipe, bueno, sabíamos que estábamos en el mismo ramo y nos queríamos unir para hacer Mónica, Felipe y yo ¿Ya? en un mismo grupo. El tema de que Felipe ya tenía tema, que era el tema de cómo encontrar a una persona o rastrear a una persona por IP. ¿Ya? Y para nosotros el tema de si tener una velocidad alta, garantizar una buena conexión. ¿Con qué tema nos recomienda que nos quedemos para poder hacer la investigación?
Es que, repito, yo más que recomendarlo yo prefiero que ustedes lo hagan por su interés, Ok. porque ambos temas son importantes, se pueden demostrar. Pero la pregunta es, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿O qué los mueve más por el tema? Ok, profe. Así que el que ustedes me digan es válido. Y la otra pregunta tenía que ver con, bueno, con el tema de los protocolos que estuve leyendo el otro día, después de clase, y salía que leí sobre el tema del protocolo de la capa 3 sobre las redes, y salía que bueno, estaba el protocolo IPv4, pero que se quería actualizar al protocolo IPv6, pero que finalmente no se hizo, a pesar de que el IPv6 tenía mucha más direccionamiento. ¿Por qué no se tomó esa medida de no llegar al protocolo IPv6? O sea, se está trabajando en el cambio. Se está trabajando en él. Pero es que es costoso hacer el cambio de todas las máquinas a ese, digamos, estándar. Mm. Hay que cambiar muchas máquinas de forma intermedia y se supone que debería generarse, ya que las IP se agotaron hoy día en el IPv4, ya no quedan IP públicas. Entonces, la transición va a tomar años para pasar a IPv6. Esa es la situación. Ok. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillo, Sí. en honor al tiempo, repito, necesito que revisen la presentación. Voy a partir la próxima semana preguntando y retomando esta, por ejemplo, el modelo de 7 capas. Les voy a preguntar más o menos qué es lo que hace cada capa. Acá arribita hay una pequeña explicación de lo que hace cada capa. Y vamos a conversar del modelo OSI. ¿Ya? El de arriba era más fácil de entender porque tenía 3 capas. Este tiene 7 capas porque la complejidad se fue dividiendo en más, para hacer más chico el problema. Entonces vamos a ver a qué se dedica cada una de las capas. ¿Ya? Y ya la próxima semana, el día lunes, vamos a ponernos de acuerdo en, repito, le vamos a dar una última miradita a los temas, ¿ya? Y desde ya les pido lo siguiente, o sea, la presentación es libre, la pueden hacer en PowerPoint, en Prezi, en lo que ustedes quieran, pero deberían demorar alrededor de 5 a 7 minutos como máximo, en el cual ustedes puedan demostrar, si es que es posible, que lo que ustedes plantean es realidad. ¿Ya? Y también pueden encontrar gente que lo demostró y hay información respecto a ciertas cosas. Cuando no sea posible demostrarlo, no sé, porque requiere un equipo que no tienen, pueden buscar a alguien que sí lo haya demostrado. Ideal, lo pueden demostrar ustedes. Esa demostración no la vamos a hacer la próxima semana, la vamos a hacer de vuelta del 18. No sé si tienen alguna consulta, estoy pasadito ya en la parte asíncrona, yo tampoco. Ya están armando los grupos, ¿no? Ya, nada más que agregar, ¿algún detalle? Ya, estimados, agradecerles estar por acá presente y repito, la próxima semana ya deberíamos ir cerrando la teoría y definitivamente pasar a la práctica, pasar a primero la cotización de materiales y vamos a enseñar nuestra primera red de datos. Ya, chiquillos, que tengan una buena tarde, nos vemos el lunes, tempranito. Gracias, chao, chao. Ok, profe, muchas Adiós, gracias. profe. Gracias a ustedes, chao, chao.